Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En el corazón del Imperio Romano, cuando la fe cristiana se vivía en la sombra y el peligro acechaba en cada confesión, surgió un soldado distinto. San Sebastián fue capitán de la Guardia Imperial, respetado por su valentía y disciplina, pero su verdadera lealtad no pertenecía a Roma, sino a Cristo. En secreto, fortalecía a los cristianos perseguidos, visitaba a los encarcelados y alentaba a los que estaban a punto de renunciar por miedo. Cuando su fe fue descubierta, el castigo fue inmediato. Atado a un árbol y atravesado por flechas, quedó dado por muerto. Pero Dios aún no había escrito el último capítulo. San Sebastián sobrevivió al martirio y, lejos de huir, volvió a presentarse ante el emperador para proclamar la verdad del Evangelio. Esta vez entregó su vida definitivamente, sellando con sangre un testimonio que atravesó los siglos. Su figura permanece como símbolo de resistencia, fidelidad y esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Saludos. Bueno, hoy es 20 de enero, una fecha que en muchos sitios está muy marcada en el calendario. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de San Sebastián. Y los materiales que tenemos delante, la verdad, pintan un retrato que va mucho, pero mucho más allá de esa imagen icónica, el mártir con las flechas que todos conocemos. Totalmente. Es que la colección de fuentes es realmente ecléctica. Tenemos desde los relatos hagiográficos, casi biográficos, del Vaticano y de la tradición popular, hasta análisis académicos bastante densos sobre historia del arte. Y literatura de los primeros cristianos, sí. Exacto. Y para rematar, un estudio detalladísimo sobre el urbanismo de la ciudad de San Sebastián. De acuerdo, pues vamos a intentar conectar todos esos puntos. La idea es desentrañar un poco las capas. Primero, entender a Sebastián, el hombre detrás del mito. Ajá. Especie de obsesión para los artistas durante siglos. Y finalmente, descubrir cómo su legado sobrevive hoy de maneras que igual no esperamos, incluso grabado en el plano de una ciudad. Venga, pues empecemos por el principio, por la historia, por los hechos crudos. ¿Quién era este hombre en realidad? Pues a ver, los textos tradicionales nos dan una base bastante clara. Nació a mediados del siglo III. Hay un pequeño debate sobre si fue en Milán o en Narbona, pero bueno, todos coinciden en que se crió en Milán. De acuerdo. Y no era un ciudadano cualquiera. Hizo carrera militar y llegó a un puesto de altísimo rango. Era capitán en la Guardia Pretoriana. O sea, la guardia personal de los emperadores Diocleciano y Maximiliano. La élite. La élite de la élite. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Bueno, digno de una película de espías. Porque de día, capitán de la Guardia Imperial. Y de noche, agente encubierto de una religión perseguida. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Era extremadamente discreto, pero usaba su posición de poder de una forma muy sistemática. Los textos describen cómo visitaba a los cristianos encarcelados, les daba ánimo, organizaba en secreto sus sepulturas y, sobre todo, era un conversor muy, muy eficaz. Su historia está llena de episodios casi teatrales, por lo que veo. Sí, por ejemplo, el más famoso es el de los hermanos gemelos Marcelino y Marcos. Ah, sí. Estaban en prisión y a punto de renunciar a su fe para salvar la vida, y entonces interviene Sebastián con un discurso tan potente sobre el valor del martirio que no solo reafirma la fe de ellos, sino que provoca una reacción en cadena. ¿Una reacción en cadena en qué sentido?
Pues que se convierten sus padres, se convierte el carcelero, Nicóstrato, e incluso la esposa de este, Zoe, que era muda desde hacía años y, según la leyenda, recupera el habla por intercesión de Sebastián. Y fíjate. Y la cosa no acaba ahí. También cura y convierte al mismísimo prefecto de Roma, Cromacio. Me llama la atención una cosa. En su historia aparecen varias mujeres que son clave. Zoe, que recupera el habla, luego veremos a Irene, que lo cura, y a Lucina, que recupera su cuerpo. ¿Es una coincidencia o hay algo más? No, no es casualidad en absoluto. Es una característica muy interesante de los textos paleocristianos. A menudo se resalta el papel de las mujeres piadosas, sobre todo viudas con recursos como Irene o Lucina, que actuaban como protectoras, y financiadoras de la iglesia que estaban haciendo. Claro. Eran figuras absolutamente fundamentales para la supervivencia de la comunidad en un entorno tan hostil. Volviendo a ese discurso que les dio a los hermanos, esto me lleva a un concepto clave que aparece en uno de los análisis académicos, la idea del Miles Christi, el soldado de Cristo. Exacto. El análisis de la UAEB lo define como el arquetipo perfecto de este concepto. Y esto no era una simple metáfora. En una época en que el imperio exigía lealtad absoluta al César, declararse soldado de Cristo era una declaración política radical. Y una sentencia de muerte en la práctica. Básicamente, era elegir un emperador celestial sobre el terrenal. El texto de hecho cita una frase de ese discurso a los gemelos. Sí, es muy reveladora. Les dice: «Oh valerosísimos soldados de Cristo, no queráis rechazar la corona eterna por míseras seducciones». Para él, la batalla real no era la militar, sino la espiritual. Y el martirio no era una derrota, era la victoria definitiva. Una victoria que Diocleciano no vio con los mismos ojos. Cuando por fin descubre la traición de su capitán de confianza, la reacción es brutal. Es una de las escenas más famosas de la historia del cristianismo. Diocleciano, sintiéndose traicionado personalmente, ordena su ejecución. Lo llevan al Monte Palatino, lo atan a un poste y ordena a sus propios compañeros que lo asateen. Sus propios compañeros, qué fuerte. Arqueros mauritanos. Lo acribillan a flechazos y, lo dan por muerto. Pero la historia no termina ahí. De hecho, es solo el principio. Exacto, porque no murió. Y aquí ocurre el primer gran milagro de su leyenda. Una viuda cristiana, que luego sería Santa Irene, va a recoger el cuerpo para enterrarlo y descubre que sigue vivo. Increíble. Se lo lleva a su casa en secreto y lo cuida hasta que sus heridas sanan por completo. Esta supervivencia a las flechas es el eje sobre el que va a girar todo su culto posterior. Es que es increíble. Lo lógico habría sido huir, esconderse, empezar una nueva vida en otro sitio, pero su convicción lo lleva a hacer justo lo contrario. Es un acto de desafío casi suicida. Una vez recuperado, en lugar de escapar de Roma, se presenta de nuevo ante los emperadores Diocleciano y Maximiano y les recrimina públicamente su crueldad. Y esta vez, claro, Diocleciano no se arriesgó a que hubiera otro milagro. No. Esta vez la ejecución fue implacable. Lo arrestaron en el acto, lo llevaron al hipódromo y lo azotaron hasta la muerte. Y después, para que su cuerpo no pudiera ser venerado, ordenó que lo arrojaran a la cloaca máxima. A la alcantarilla principal de Roma, sí. Pero de nuevo, interviene otra de estas mujeres piadosas, Santa Lucina. Según la tradición, Sebastián se le apareció en una visión, le reveló dónde estaba su cuerpo y le pidió que lo enterrara en las catacumbas de la Vía Apia. Y así se hizo. Y así se hizo. Es irónico porque la imagen que ha pasado a la historia no es la de su muerte real, a golpes, que es brutal y nada glamurosa. Es la de su casi muerte. Nadie pinta a San Sebastián siendo apaleado. Es una observación muy aguda. Parece que como cultura preferimos la tragedia estética de las flechas. Sí, sí. Y esa preferencia es precisamente lo que nos lleva a la siguiente fase de su historia. Vale, tenemos una historia de martirio increíblemente gráfica. Uno pensaría que un final así sería recordado con solemnidad, quizá con horror. Pero en los materiales vemos que ocurrió justo lo contrario. Se convirtió en una especie de superestrella del arte. Sí. ¿Cómo se explica ese salto de mártir a musa? Los estudios sobre su iconografía nos dan varias claves. Para los artistas, especialmente a partir del Renacimiento, el martirio de San Sebastián era el pretexto perfecto. La excusa ideal. Les permitía, bajo el amparo de un tema religioso incuestionable, explorar temas que les fascinaban: la belleza del cuerpo humano, el desnudo masculino, el estudio anatómico. Y la representación de emociones complejas, como el dolor o el éxtasis. Justo.
Pero esa imagen del joven apolíneo atravesado por flechas no existió siempre, ¿verdad? Uno de los estudios, el de Dialnet, explica que su aspecto cambió radicalmente con el tiempo. Efectivamente, las primeras representaciones que conservamos, de los siglos V al VII, son muy distintas. Lo muestran como un hombre mayor, con barba, vestido con una túnica de patricio romano. Es una figura solemne, hierática. Casi impersonal. Sí. El gran cambio se produce a partir de los siglos XIII y XIV. Es entonces cuando se impone la imagen que todos tenemos en la cabeza. Un joven imberbe, hermoso, casi desnudo y atado a un árbol o una columna. Con el cuerpo perforado por las flechas. Hablemos de esas flechas. Son su seña de identidad. Pero su significado va mucho más allá de ser el arma de su martirio, por lo que veo. Aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Las flechas tenían una carga simbólica potentísima. Ya desde la antigüedad clásica, con el dios Apolo, se asociaban con la peste y las epidemias. Espera un momento. Sobrevive a ser asaiteado y por eso se convierte en protector contra la peste. A primera vista no parece tener mucha lógica. ¿Qué tienen que ver las flechas con una enfermedad? Esa es la clave. Para la mente medieval y renacentista, la conexión era directa y aterradora. La peste, como una flecha divina, era un mal que caía del cielo de forma invisible, súbita y letal. No sabían de bacterias, pero entendían perfectamente la metáfora. Claro. Por tanto, alguien que sobrevive a un ataque de flechas, simbólicamente ha vencido a la plaga en su propio terreno. Su poder era increíblemente creíble para la gente de la época. Y ese patronazgo, por lo que veo, se consolidó muy pronto. Muy pronto. Ya en el año 680, durante una grave epidemia en Roma, se organizó una procesión con sus reliquias. Y las crónicas de la época afirman que la plaga cesó de inmediato. Fíjate. A partir de ahí, su fama como protector contra la peste se disparó por toda Europa. Una de las fuentes más influyentes para los artistas fue la leyenda áurea, que describe su cuerpo de una forma muy visual. Dice que quedó convertido en una especie de erizo. Una imagen potentísima. Y algunos artistas como Giovanni del Biondo en el siglo XIV se lo tomaron al pie de la letra, ¿eh? Lo pintaron cubierto por docenas de flechas como un erizo humano. Otros, sin embargo, fueron más sutiles y teológicos. A menudo establecían un paralelismo visual muy claro con la pasión de Cristo. ¿En qué sentido? Pues lo representaban atado a una columna, como Cristo durante la flagelación. O a veces le pintaban solo 5 flechas, en una alusión directa a las 5 llagas de Jesús. Ah, claro. Se convierte en un alter Christus, una figura que refleja y comparte el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento se estetiza, se convierte en un vehículo de belleza y redención. Y esa imagen no ha dejado de evolucionar. Su historia no termina en el Renacimiento. En absoluto. El artículo de Memo que tenemos analiza su trayectoria más reciente. Señala cómo en el siglo XIX y sobre todo en el XX, su figura fue reinterpretada y adoptada por la cultura gay. La imagen de una belleza masculina idealizada que soporta el sufrimiento con una mezcla de dolor y éxtasis resonó profundamente. Se convirtió en un ícono de resistencia y belleza frente a la opresión. El artículo incluso menciona una famosa fotografía de 1987 de los artistas franceses Pierre y Gilles. Sí, muy provocadora, que lo reinterpreta en clave pop. Entonces, el legado es multifacético. Tenemos al mártir, al protector contra epidemias, a la musa del Renacimiento y al ícono gay. Pero entre todos los materiales, el que más me desconcertó al principio es el que trata sobre la planificación urbana de una ciudad en el País Vasco. Parece no tener relación, pero aquí es donde se cierra el círculo. La conexión es el nombre, claro. La ciudad de San Sebastián, Donostia. Su propia existencia y su topónimo son quizás el legado más duradero y tangible del santo. El texto sobre urbanismo explica que la villa fue fundada oficialmente en 1180 por el rey Sancho el Sabio de Navarra, y la fundó junto a un monasterio que ya existía en esa zona desde al menos el siglo XI, y que estaba dedicado precisamente a San Sebastián. Entiendo la conexión por el nombre, pero podría ser solo una coincidencia, un legado un poco abstracto, ¿no? Alguien que visita Donosti hoy en día no está pensando en un mártir romano. ¿Queda algo tangible de ese vínculo más allá del nombre en el mapa? Es una pregunta excelente, y el texto sugiere una conexión más profunda, casi de carácter. El artículo menciona que el trazado original de la ciudad era una bastida. Para quienes no estemos familiarizados con el urbanismo medieval, ¿qué significa exactamente bastida?
Una bastida es un tipo de ciudad planificada, muy común en la Edad Media. Piensa en un plano casi de damero, con calles rectas que se cruzan en ángulo recto. Era un diseño pensado para la defensa y para organizar el comercio. Muy ordenado. Desde su nacimiento fue concebida como un enclave estratégico. Una ciudad con vocación militar, entonces. Exactamente. Y esa es la conexión más profunda. San Sebastián, la ciudad, fue durante siglos una plaza militar fronteriza, un bastión. Sus habitantes vivieron en un estado de resistencia casi constante. El texto detalla los numerosos asedios que sufrió y, sobre todo, el evento más traumático de su historia, el incendio de 1813. El de las guerras napoleónicas, que arrasó la ciudad por completo. Por completo. Dejó solo una calle en pie. Y sin embargo la reconstruyeron. La reconstruyeron desde sus cenizas con una voluntad de hierro. Y a partir de ahí se expandió hasta convertirse en la ciudad que conocemos. Aquí es donde surge el paralelismo. Hay una resonancia fascinante entre la resistencia física del santo, que sobrevive a las flechas y se niega a ser derrotado, y la resiliencia de una ciudad que se negó a desaparecer. Fíjate, esa conexión no la había visto. El espíritu del patrón parece haberse infundido en el carácter del lugar. Visto así, el legado ya no es abstracto. Es la historia misma de la ciudad, una historia de aguante y renacimiento. Precisamente. Su veneración fue tan profunda que su nombre no solo quedó grabado en el mapa, sino que la historia del lugar parece reflejar, en una escala colectiva, la propia leyenda del mártir. Recapitulando, hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con un soldado romano del siglo III que llevaba una doble vida, lo vimos transformarse en una superestrella del arte, en un talismán contra la peste, en un ícono moderno y finalmente en el nombre y casi en el espíritu de una importante ciudad europea. Es un recorrido que demuestra cómo una figura puede ser reinterpretada y adquirir nuevos significados a lo largo de los siglos, adaptándose a las preocupaciones de cada época. Y esto nos deja con una reflexión final. Sí, una que surge al contrastar dos de nuestras fuentes principales. El texto académico se centra en el Miles Christi, el soldado cuya verdadera batalla era espiritual, cuya convicción interna era lo más importante. Ajá. Sin embargo, toda la tradición artística, que es la que ha definido su imagen popular, se obsesionó con su cuerpo, su belleza, su sufrimiento físico, su resistencia. Esto plantea una pregunta interesante. En la memoria cultural, ¿qué ha sido más poderoso? ¿El relato de su fe inquebrantable o la imagen de su cuerpo resistente? Y cuando hoy nos fascina esa imagen, ¿a qué estamos respondiendo realmente? ¿A la historia de su convicción o al espectáculo de su resistencia física? La respuesta quizás dice más sobre nosotros que sobre él. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.